Vale, vale. Sí. Y tú Vale, no sabes, no vamos te a veo. empezar. A ver si podéis silenciar, por favor, Espera que los micros empezamos. vuestros. ¿Vale? Vale, hasta luego. Chao. Gracias. Bueno, pues creo que ya está todo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa que hemos convocado a los medios de comunicación desde Taxi Project y Voser Abogados. Hoy ya hemos puesto una denuncia que ahora os explicarán Leire López y Luis Domingo. Y bueno, un poco a mí me gustaría comenzar pues haciendo una presentación muy rápida, muy rápida, de qué es Taxi Project, cómo nació un poco, ¿no? Nosotros nacimos hace apenas un año, todavía no ha llegado a un año, y nuestro objetivo era, bueno, es una visión mucho más global de la lucha contra el capitalismo de plataforma, porque después de todas las huelgas y todos los hitos y logros que ha conseguido el sector del taxi, desde las calles y defendiendo también en los juzgados, ha sido pues espectacular bajo nuestro punto de vista, pero llega un punto donde la calle nosotros entendemos que tenemos que articular un movimiento con profesionales y dando un enfoque más global y abriendo unas líneas de trabajo un poco pues diferentes, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. Y aquí es donde, bueno, pues formamos equipo con Econa, que es una consultora y son investigadores, economistas, y donde empezamos a desarrollar un trabajo, sobre todo dándole un enfoque donde los trabajadores nos podamos organizar y luchar pues, contra estas plataformas y les hacemos un informe de ingeniería inversa donde hacemos un estudio muy profundo del tratamiento de los datos que le dan estas aplicaciones y por el camino pues nos vamos sumando con Boseler Abogados, que es nuestro bufete de cabecera, y incluso UATAE, la organización que defiende los derechos de los autónomos en España, pues también se suma a este proyecto. Nuestras líneas de trabajo van un poco eh, con el tema, tenemos varias patas, varias líneas, el consumo, consumidores y el derecho de la competencia. Ya estamos terminando una investigación sobre el procesamiento de los datos de los usuarios por parte de las aplicaciones de Uber y Cabify. Este trabajo ha sido realizado por hackers informáticos, expertos en ciberseguridad y encriptación, informáticos que están vinculados a Econa y han encontrado muchos indicios de ilegalidad en el uso de los datos de estas dos empresas. Este trabajo ha sido reconocido por expertos de un prestigio de primer nivel y ya ha sido presentado en las dependencias de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos de la Policía Nacional. Y bueno, estamos a la espera de a ver qué pasa con esto. Desde el derecho de los consumidores creemos que la opacidad o confidencialidad permitida dentro de los algoritmos es un ataque central a la economía de mercado, dado que ofusca el proceso de formación de precios y facilita el abuso con subidas artificiales de los precios, y que ni los reguladores ni los consumidores son capaces de entender si se les está estafando o no, ¿no? Porque se les da un precio que no saben cómo se ha formado y no pueden compararlo con el precio ofrecido a otros clientes. Según la Comisión Nacional de Mercado de Valores o de la Competencia, se ha abierto expedientes sancionadores contra 6 empresas que centran su actividad en el uso del software y algoritmos de búsqueda, que podrían incurrir en una conducta pues ilícita, ¿no? Desde el derecho privado tenemos indicios de que los conductores sufren vulneración de los derechos, dado que se pueden usar sus datos en su contra sin tener posibilidad de entender cómo los están usando. En el proceso del servicio
y así como también en la comercialización de estos datos a terceros, ¿no? Los algoritmos pueden limitar las oportunidades, restringir servicios, producir líneas rojas tecnológicas, una forma de discriminación total de datos digitales que utiliza identidades y actividades digitales para reforzar la desigualdad por supuesto, la opresión, ¿no? Respecto al derecho laboral, el 20 de diciembre del 2019, en coordinación con varios sindicatos liderados por la Intersindical Alternativa de Cataluña, se interpusieron denuncias a todas las empresas que trabajan para Uber y para Cabify de todo el Estado. Se pusieron en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid y Andalucía, ¿vale? En todas las inspecciones de trabajo denunciando que no pagan las 4 horas extras diarias que están disponibles los conductores, y donde nosotros lo que decimos es, o lo que nuestro objetivo es, que desde el momento que se enciende la aplicación, pues empiece a contar el tiempo de trabajo para no vulnerar pues, los derechos de los trabajadores. Y luego también estamos iniciando una línea muy potente, internacional, con riders y drivers. Bueno, que de esto sí, ya más adelante os hablaré, porque tampoco quiero embotaros y vamos a ir a lo que vamos, pero es algo muy potente donde los trabajadores nos estamos organizando a nivel mundial. Ya estamos California, muchas ciudades de Europa, y se están sumando también otros continentes. Bueno, y vamos a lo que vamos, porque otra pata, otra línea de donde Taxi Project ha hecho una investigación, lleva casi un año haciendo una investigación del entramado de sociedades y la ingeniería fiscal que utiliza sobre todo la plataforma Uber, donde ahora pues tanto Leire como Luis Domingo os explicarán mejor todo este trabajo, que ha sido una investigación de los compañeros de CONA, con la gente que colaboramos. Eh, bueno, donde se ve claramente donde pues, presuntamente están estafando pues, millones de euros al Estado en un momento donde ahora se está poniendo en el centro del debate que muchas empresas se están aprovechando de ayudas públicas cuando tienen sede en paraísos fiscales, o las filiales que no tienen sede en paraísos fiscales pero la matriz está en el paraíso fiscal. Pues creo que este mensaje es muy potente que estamos dando a la sociedad. Y bueno, que ahora pues Leire, ya puedes empezar si quieres a desarrollar un poco la denuncia que hemos puesto. Buenos días a todos. Intentaré ser breve. Somos conscientes de la situación actual en la que nos encontramos y, ante todo, dar las gracias a todos los periodistas que os habéis querido sumar a esta rueda de prensa para digamos, obtener la información de esta denuncia, que creemos que es un trabajo realizado muy importante por la asociación, en este caso Taxi Project, y aparte por, como ha dicho Tito, en este caso Alberto Álvarez, conocido por nosotros y Tito para todo el mundo, por la empresa de consultoría y de economistas especializada en esta averiguación exhaustiva de determinados hechos, concretamente en el caso que nos ocupa, Econa, que no ha podido estar con nosotros Sergi Cutillas, que se nombra y se menciona en la denuncia, pero es una de las personas, digamos, de cabecera que ha estado siguiendo esta investigación. Bueno, pues para informaros a todos, en el día de hoy, concretamente 20 de mayo, por la mañana, ha sido presentada a través del correo, concretamente de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, porque no se pueden presentar presencialmente dada la situación del COVID-19. Hemos dejado presentada ya y ya tenemos el acuse de recibo de la Fiscalía, sin perjuicio de que se iban a imprimir, lógicamente, el contenido de la denuncia, así como un montón de documentación que hemos presentado, que es bastante profusa, o sea, una cantidad de prueba importante que demuestra los hechos que hemos denunciado. Como decía Tito, Econa hizo una investigación muy importante
a través de esta investigación hemos podido constatar, y otros muchos medios de prueba, como son documentación que el propio, en este caso, la propia compañía Uber y todas las empresas filiales del mismo grupo han ido publicando en distintos medios de comunicación. Hemos denunciado una serie de hechos que son, en concreto, en esencia, pueden constituir una serie de delitos, y en particular delito contra la hacienda pública del artículo 305 y siguientes de nuestro Código Penal. Los hechos que se denuncian son los siguientes. Uber, a través de Uber System Spain SL, que es la filial que tienen, digamos, inscrita en el Registro Mercantil de España, pero todas las filiales del mismo grupo en sí estarían prestando la actividad de servicio de transportes. Ellos están declarando no que están llevando a cabo un servicio de transporte, sino que están llevando a cabo un servicio de la información bajo digamos, el objeto. Ellos determinan que su prestación del servicio no tiene nada que ver con el transporte, sino que son los conductores quienes prestan este servicio, y por lo tanto que son los conductores quienes están obligados a declarar en cuanto a impuestos conforme al régimen simplificado, equiparándose a lo que viene a ser el taxista, y por lo tanto no se está declarando todos los ingresos que están realizando. Pues bien, nosotros, esta investigación se ha realizado y hemos puesto y contrastado esta información con las sentencias ya de nuestros altos tribunales, concretamente de la Unión Europea, que ya se han pronunciado respecto a este extremo. Concretamente, en el año 2016, a través de otra asociación, Elite Taxi, también dirigida por Tito en este caso, llevó a cabo a los tribunales, concretamente al Juzgado de lo Mercantil número 3, un procedimiento en el cual el juez de lo mercantil número 3 sometió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que Europa se pronunciara ya respecto a si el objeto de Uber, concretamente, que están prestando es un servicio de la información o era un servicio de transporte de viajeros. Ya el Tribunal Europeo, en este caso de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se pronunció en sentencia, concretamente del año 2017, sentencia de 20 de diciembre del 2017, fue contundente al decir y declarar que la actividad de Uber ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes. Si esto lo ponemos también en relación a otra sentencia más reciente, concretamente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de enero del 2018, en la que también estaba Uber, BV, otra de las empresas filiales del grupo, se venía a volver a calificar el servicio como prestación de servicio de transporte de viajeros, digamos que desdiciendo lo que Uber sostiene para, lógicamente, tributar en España y en el resto de países donde está ejerciendo su actividad. Por lo tanto, nosotros con estas sentencias ya tenemos clara que la auténtica actividad que viene desarrollando Uber System Spain en Spain y el resto de empresas de la misma denominación, que todas vienen bajo el nombre de Uber con distintas calificaciones y denominaciones a los efectos de intentar confundir a quien tiene que exigir, lógicamente, los tributos, es una auténtica prestataria del servicio. Nosotros, con una serie de herramientas de prueba también, hemos podido acreditar que Uber, cuando cobra al usuario a través de la aplicación informática que ellos dicen que se corresponde su servicio en exclusiva, cobran en torno al 20-30% de cada viaje. Ellos alegan que se trata de una comisión en relación a la posibilidad de que ellos prestan esa aplicación informática y que por lo tanto es una remuneración en relación a esa aplicación informática. Nosotros, sí, teniendo en cuenta que las sentencias de los altos tribunales ya están diciendo que no, que quien presta el servicio no lo es el conductor ni la persona, digamos, autónoma, ya sea a través de los conductores que dependen a nivel laboral de Uber o ya sea a través de las licencias y los autónomos que tienen sus respectivos convenios de trabajo con Uber, llegamos a la conclusión de que el 20 o el 30% que se está compensando, según dicen ellos, y se desvía a Uber Holanda, y Uber Holanda lo desvía a distintos paraísos fiscales donde, gracias a este estudio y esta investigación realizada por Econa, hemos podido determinar todas y cada una de las ramas y de las distintas sedes sociales de esta mercantil. Vemos que el 20 y el 30% de cada carrera
se está desviando y no se está tributando respecto al impuesto del valor añadido ni el impuesto de sociedades. De manera que, sorprendentemente, nos encontramos con que, pese a todas las publicaciones que viene realizando Uber, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, nuestra investigación se ha limitado al ejercicio 2018. Podemos ver que, sin perjuicio de lo que ellos han ingresado en concepto, por ejemplo, de impuesto de sociedades o de IVA, estamos hablando de cantidades muy pequeñas, como son en el 2018, alegaban tener un beneficio de 979.000 euros, cuando realmente hemos podido obtener, y esto ya lo explicará luego mi compañero Luis Domingo Díguele, hemos visto que hay unos ingresos muy superiores y que no se está tributando. Si tenemos en cuenta nuestras normas en España en relación a los impuestos de valor añadido, como al impuesto de sociedades, teniendo en cuenta que nuestros altos tribunales y ya Europa está diciendo que son una empresa dedicada al servicio de transporte de personas y, por lo tanto, obligados a tributar conforme al régimen fiscal de impuesto de valor añadido, y según los datos que nosotros tenemos, que son datos que están contrastados por información prestada por la misma entidad Uber y el resto de sociedades filiales, que son la misma, y podríamos incluso aplicar, y ya lo hemos mencionado en nuestra denuncia, la doctrina del levantamiento del velo, que es conocida por los altos tribunales en España y en Europa, podríamos obtener que solo en el ejercicio 2018 Uber había defraudado y no autoliquidado el impuesto correspondiente de IVA en la cantidad de 5.100.000 euros, solamente con el número de viajes que tenemos y con las cantidades que sabemos sí o sí que están desviando a Holanda, y por lo tanto después de Holanda, a través de su entramado societario, lo desvían finalmente a paraísos fiscales, como en Bermuda, como en distintos países que luego mi compañero Luis os explicará. Dicho esto, lo hemos puesto en conocimiento con, insisto, una profusa prueba objetiva que acredita que estos hechos están aconteciendo. Se está denunciando que estos hechos podrían ser perfectamente perseguibles por parte de la Fiscalía y por los juzgados españoles a través de la Audiencia Nacional en Madrid, que sería la competente, y las penas de prisión para los dirigentes de estas entidades, estaríamos hablando que se podrían solicitar penas de entre 2 y 6 años de prisión, así como una multa del doble al sextuplo de la cuota defraudada. Tenemos que tener en cuenta que Uber empezó en España a operar desde el año 2014, que los hechos denunciados y la vulneración no estaríamos dentro del tipo básico penal del delito contra la hacienda pública del 305, sino que estaríamos muy probablemente en el tipo agravado, porque se están dando los tres requisitos que establece el artículo 305 bis, es decir, la cuota defraudada excede de 600.000 euros, está cometida por una organización criminal, y aparte se utilizan paraísos fiscales para poner, digamos, dificultades a las instituciones y en este caso a los inspectores de Hacienda para poder seguir dicho entramado. Por ello, las penas son, como decimos, de 2 a 6 años de prisión para los representantes de dichas entidades, así como una multa al Estado, es decir, al Consejo General del Poder Judicial, que no al Legislativo, en este caso a la Agencia Tributaria, del doble al sextuplo, y además, lógicamente, la devolución con sus respectivos recargos a la Agencia Tributaria. Estos hechos son muy graves, hacen mucho daño a nuestra sociedad, y, como bien ha dicho Tito, consideramos que además en el momento actual en el que nos encontramos, todavía más si cabe, necesitaríamos de esta recuperación y esta contribución por parte de estas entidades que están llevando a cabo, como dicen los tribunales, esta prestación de servicios a viajeros. Por nuestra parte, como decimos, ha quedado presentado hoy, y si os parece paso la palabra a mi compañero Luis para que él os concrete más de dónde han salido estos cálculos de manera más exhaustiva que yo, que lo he intentado decir de una manera más general. Y luego, lógicamente, pues a través de Tito y de nuestra compañera, pues os pasaremos, si queréis, para que formuléis las preguntas correspondientes. Muchas gracias, Leire. Buenos días a todos. Como bien os ha comentado mi compañera, partimos del estudio económico de Econa, que nos viene a justificar que todo el entramado societario de Uber se ha generado principalmente para poder canalizar los ingresos hacia paraísos fiscales. ¿Qué sentido tiene montar un entramado de 10, 15, 20 empresas a nivel internacional para desarrollar una actividad de transporte en un territorio concreto, como en este caso sería el español?
Pues bueno, ahora vamos a ver el por qué consideramos que todo esto se ha realizado. Partimos de la base de que en los estados en los que esta empresa declara sus ingresos, no se tributa o se tributa muchísimo menos en impuestos como el IVA o como el impuesto de sociedades, que son en los dos tributos en los que nos hemos centrado. En primer lugar, nos explica el perito Sergi Cutillas que el objetivo de todo este entramado societario es el de desgajar el flujo de ingresos, es decir, limitar aquellas cuantías que Uber tiene que declarar. ¿Cómo lo hace eso? Pues, por ejemplo, como ha explicado Leire, defendiendo que su actividad no es la de transporte, sino que es la de servicios de la sociedad de información a través de una prestación de una aplicación de telefonía móvil, como si su actividad fuera de la economía colaborativa y gratuita y altruista. Esto, como ya ha declarado el Tribunal Superior de la Comunidad Europea, no es así. Uber ejerce una actividad de transporte y, como tal, tiene que estar sujeta a la normativa correspondiente por la actividad que implica. En segundo lugar, hemos de tener en cuenta cuáles son los ingresos reales de Uber. Uber pretende o cobra por lo que hemos tenido constancia, alrededor de un 20% de todo el flujo de caja que genera el transporte que realiza en España, ¿no? Y el tercer paso que nosotros hemos seguido, una vez hemos determinado estas circunstancias, es cuál es el dinero que realmente está moviendo. ¿Cómo hemos llegado a estas conclusiones, a los 5 millones de euros que ha comentado Leire, al menos en el IVA? Pues primero debemos tener en cuenta que no ha sido sencillo, porque Uber está actuando dentro de su estrategia defraudatoria, presuntamente defraudatoria, en todo un ánimo de opacidad documental y de información. Es muy poca la información que filtra o que publica Uber y tan solo lo hace cuando es estrictamente necesario. Y además, como ahora podremos explicar, cuando lo ha hecho, por ejemplo, en España, pues no se corresponde con la realidad. Tenemos que partir, en primer lugar, de los datos que han publicado en España a través de la filial Uber System Spain, ¿no? Como comentaba Leire, en el 2017 publica que, a través de sus cuentas anuales, que tiene unos ingresos de aproximadamente 3 millones de euros y sus beneficios serían de 160.000 euros. Por lo tanto, paga un impuesto de sociedades de 53.000 euros. En el 2018 declara unos ingresos muy superiores de 16 millones de euros y un beneficio de apenas que no llega a 1 millón de euros. Por lo tanto, pagan impuestos de sociedades 325.000 euros. Esta información se puede acceder públicamente a través del registro mercantil y de diferentes noticias que aparecen en los medios, como por ejemplo en la del País el día 24 de agosto de 2019. Hemos dicho que Uber tiene que declarar como actividad de transporte que se desarrolla en España los ingresos y los beneficios realizados en España. Por lo tanto, estamos hablando no solo del IVA que tiene que repercutir en sus facturas, que no está haciendo porque está simulando operaciones intracomunitarias hacia Holanda para desgravarse ese IVA, y hemos visto que esto, o defiende el informe pericial que esto no es posible porque no sea ninguno de los requisitos para desgravarse un IVA hacia Holanda, básicamente porque la actividad que declara para ello, es decir, los royalties por propiedad intelectual, no se corresponde con la actividad real, que sería la de transporte. Por lo tanto, Uber tendría que estar tributando en España el 10% de IVA por los ingresos recibidos, facturados en España. La segunda cuestión, o el segundo impuesto que tienen que tributar, es el impuesto de sociedades sobre los beneficios generados por su actividad en España. Para poder hacer una aproximación dentro de esta estrategia de opacidad informativa, ¿qué hemos hecho? Pues hemos ido a la base. ¿Cómo podemos tener una idea de cuál es el volumen de negocio? Muy sencillo. Vamos a buscar cuáles son los viajes, los servicios prestados por Uber en España y vamos a ver cuál es el ingreso que recibe por esa actividad. Y a partir de ahí veremos si los números que están mencionando o declarando se corresponden con la realidad o no. En primer lugar, vamos a referirnos a cuál es la comisión que está percibiendo Uber por la prestación de sus servicios. Uber sí que es cierto que percibe el 100% del pago que realiza el usuario a través de su aplicación, pero después reparte esos ingresos hacia los conductores VTC que prestan ese servicio y se retribuye con un porcentaje.
ese porcentaje no es uniforme en todos los servicios VTC con quien Uber contrata, es decir, con los diferentes conductores con quien ellos contratan, sino que vendría a establecerse un porcentaje que variaría en función de cada uno de los acuerdos que llega con las flotas de vehículos, que irían entre el 15% y el 28% aproximadamente de cada viaje. Para ello podemos encontrar, por ejemplo, una entrevista que se hizo a Neve López, que fue un antiguo conductor de Uber durante varios años, que ha escrito un libro que se llama Descubre Uber, y que el día 9 de marzo de 2020 pudo ser entrevistado por el medio Onda Activista de Madrid y que está publicado en YouTube y todos podemos acceder a ellos. En esta entrevista, Neve López explica que Uber le quita a cada flota entre un 15 y un 28% de cada viaje. Por lo tanto, no es, parece razonable considerar a niveles estadísticos que la media de la retribución de Uber sería en torno al 20% de cada viaje. Esto encuadra en la línea de que el propio juzgado mercantil de Barcelona, que conoció del procedimiento al que se refirió Leire, declara que no se ha discutido en ningún momento por Uber la retribución de sus servicios, por mucho que defendiera que era una aplicación de economía colaborativa que todos saber cuál es el volumen real de negocio es cuántos servicios se han realizado por Uber a los que podamos aplicar este porcentaje de beneficio. Aquí sí que nos encontramos con una opacidad máxima. Por lo tanto, hemos tenido que recurrir a muchos medios indirectos para poder hacernos una idea aproximada. En primer lugar, tenemos que mencionar que una de las diligencias informativas que solicitamos a Fiscalía que hagan, porque esto no podemos hacerlo a nivel privado, es acudir a los diferentes registros que ya se han abierto en diferentes comunidades autónomas de España, en la que se obliga a todas las empresas y conductores VTC a publicar sus trayectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nivel estatal, el registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos conductor, que entró en vigor en marzo de 2019. Tenemos el registro electrónico de comunicaciones de los servicios de alquiler de vehículos con conductor de la Generalitat de Cataluña, o también, por ejemplo, el registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor del País Vasco. Entendemos que a partir de ahí será muy sencillo poder establecer o poder comprobar cuáles son todos los viajes, los servicios publicados por Uber. En segundo lugar, tenemos que examinar cuál ha sido la documentación publicada por Uber. En este caso tenemos una información muy valiosa, aunque realmente no es muy precisa para el caso que nos ocupa, que es el informe que la propia Uber debió publicar en Estados Unidos para su OPI, para su acceso inicial a la bolsa, cuando salió por primera vez como compañía pública. Allí publica un extenso informe en el que se establecen innumerables datos, informaciones siempre muy a nivel global, por tanto poco precisos, pero que ya nos viene a dar una idea de cuál es el volumen real de Uber. Por ejemplo, declara que en el año 2018 llegó a prestar un total de 14 millones de trayectos diarios computando todos sus servicios, lo que daría una idea de que serían aproximadamente 5.000 millones de trayectos al año de todos sus servicios, no solamente transporte de vehículos, sino también otros como Uber Eats, etcétera. Pero ya nos da una idea aproximada de que el volumen de negocio es realmente muy grande y que ha ido creciendo enormemente, exponencialmente en los últimos años. También publica en su propio informe que las cuantías que ha estado moviendo por todos estos conceptos, que llegarían a ser de 5.000 millones de trayectos al año. Después también esta información se puede encontrar publicada en la página web del gobierno de los Estados Unidos. Después también tenemos que comprobar exactamente o intentar aproximar cuántas licencias VTC tiene Uber en España. Tomando en consideración que actualmente en España existen 13.000 licencias de VTC, por el volumen de negocio que se está hablando, es muy fácil considerar que Uber tiene aproximadamente 5.000 licencias VTC actualmente en España. Pongamos que hay una media de unos 9 trayectos al día por cada vehículo VTC, que esto se puede fácilmente comprobar hablando con cualquier conductor. Estaríamos hablando de que Uber ha estado realizando unos 17 millones de trayectos al año. 17 millones que generarían una cifra de aproximadamente 5.000 millones
o que encuadraría dentro de la cifra de 5.000 millones anuales que ha estado declarando Uber. Por lo tanto, tenemos que Uber estaría en el año 2018 realizando aproximadamente 17 millones de trayectos, sobre los que estaría percibiendo un 20% de la comisión del precio pagado por el usuario. La siguiente pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto está pagando cada usuario por estos trayectos? Nuevamente nos encontramos con la opacidad de Uber, que no publica estos datos por ningún sitio. Por ello hemos acudido a estudios que se han hecho a nivel internacional y en este caso encontramos, por ejemplo, que el medio internacional Business Insider en el 1 de agosto de 2018 publicó un estudio que había realizado sobre 18.000 trayectos, comparando trayectos de diferentes recorridos, de diferente distancia, y llegó a una conclusión. Esta conclusión es que los trayectos cortos estarían cobrando alrededor de 6 euros por trayecto, los trayectos medios en torno a 8 euros y los trayectos largos, que serían los principales, en torno a los 30 euros. Por lo tanto, parece razonable considerar que a nivel estadístico la media de los trayectos que estaría percibiendo, que estaría cobrando Uber, giraría en torno a los 15 euros por trayectos. De este modo ya tenemos los 3 datos que necesitamos para poder hacer nuestros cálculos aproximativos. Lógicamente todo esto es aproximado y precisamente el objetivo de esta denuncia es que Fiscalía pueda ejercer todas aquellas conductas de investigación a fin de determinar exactamente cuáles son los datos. Encontramos que aproximadamente estaríamos hablando de 15 euros por trayecto a unos 17 millones de trayectos en el 2018, habría una cifra de negocio de 255 millones de euros al año que estarían pagando los usuarios a la plataforma Uber. Uber repartiría en torno al 80% de estos ingresos a las flotas UTC y se estaría retribuyendo con el 20% restante. Estamos hablando de que aproximadamente en el año 2018 Uber podría haber percibido en torno a 51 millones de euros ese año. 51 millones de euros en concepto de sus comisiones por el servicio de transportes en el año 2018. Como hemos visto, a esta facturación por un servicio de transporte que se realiza en España debe aplicársele el correspondiente IVA, que en este caso sería del 10%. No es una actividad que venga de una transacción internacional intracomunitaria con Holanda por unos royalties de propiedad intelectual. No, es un servicio de transporte realizado en el territorio nacional español, por lo tanto se tiene que aplicar un 10% de IVA. Resultaría que 51 millones de euros al año equivaldrían a 5 millones de euros en concepto de IVA que Uber no ha liquidado, no ha retenido, ni ha repercutido, ni ha abonado en las cuentas estatales. Todo esto encajaría perfectamente con las cifras que Uber publica en su informe de la OPI, que señala que tuvo unos ingresos brutos a nivel global de 41.000 millones de dólares solo en el año 2018. Estamos hablando de cifras muy grandes que no se corresponden, aplicando el sentido común, con lo que ha declarado Uber System Spain en España. Y a mayor abundamiento, estos datos nos parten de datos contrastados, objetivos que se pueden encontrar al alcance de cualquier persona, pero tenemos un elemento más comparativo, que son los propios datos que manejaba el Ministerio de Economía y de Empresa en el año 2018, cuando en el proyecto del Real Decreto para modificar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres publicó una memoria informativa en el que mencionaban los datos de flujo de caja que se estaban estimando en aquellos momentos a fin de determinar cuál era la inversión que deberían realizar presumiblemente los VTC y cuándo podían empezar a recuperar esos ingresos. Encontramos que en la memoria que presenta para el proyecto de Real Decreto de 27 de septiembre de 2018, en su anexo, el Ministerio de Economía y Empresa manejaba que cada flujo de caja o que cada licencia de VTC manejaba un flujo de caja positivo de 52.000 euros al año. Muy sencillo, si existen 5.000 licencias aproximadamente a disposición de Uber a 52.000 euros cada una, vemos que hay un flujo de caja anual de 263 millones de euros. Si aplicamos el 20% de su comisión, estaríamos hablando de 52,6 millones de euros. Encaja perfectamente los datos que manejaba a nivel estadístico el Ministerio de Empresa y de Economía en el año 2018 con las informaciones que se han podido indirectamente ir arañando
de los diferentes estudios y publicaciones a nivel global que se han ido formulando. Estamos hablando, por lo tanto, con total seguridad, que los ingresos de Uber en el año 2018 eran de aproximadamente 51 o 52 millones de euros y, por lo tanto, el IVA que tenía que haber declarado y que no declaró estaba en torno a los 5 millones de euros. Evidentemente, la cuantía defraudada presuntamente por Uber no sería estos 5 millones exclusivamente, sino todos los ejercicios anteriores en los que no se hubieran declarado correctamente sus IVA en función de los ingresos que cada año hubiera tenido. Finalmente, aquí ya carecemos de datos más concretos por toda esta estrategia de opacidad de Uber, pero ciertamente el sentido común nos dice que si los ingresos de Uber, por ejemplo, en el año 2018 son de 51 millones y no de 16 como ha declarado en sus cuentas anuales en España, lógicamente los beneficios serán mucho mayores y el impuesto de sociedades también tendrá que ser muchísimo mayor. Ahí sí que estamos en manos de las investigaciones que pueda hacer la Fiscalía para poder determinar todos estos datos a nivel preciso. Entonces, a modo de conclusión, tenemos plena seguridad de que existen indicios fundados de que Uber se estaría sirviendo de todo este entramado societario con un ánimo defraudatorio para que a través de su ingeniería contable y fiscal pueda eludir el pago de tributos de IVA por no estar aplicando correctamente el IVA en España, sino intentando eximirse a través de operaciones intracomunitarias falsas hacia Holanda. Y, en segundo lugar, por ir derivando los beneficios hacia sociedades holandesas que después tributarían en paraísos fiscales, como sería el estado de Delaware en Estados Unidos, Singapur y países caribeños. Como conclusiones, y ya finalizo y te devuelvo la palabra, Tito, podemos establecer como conclusiones provisionales que Uber no es Uber System Spain, sino que es todo un entramado societario a nivel global, que este entramado societario merece la calificación, según la jurisprudencia española y europea, de grupo patológico de empresas. Por lo tanto, deberíamos aplicar la teoría del levantamiento del velo y ver que Uber realmente es todo una unidad compuesta por diferentes sociedades. Que este grupo patológico tiene la única o principal finalidad de eludir el pago de tributos. En segundo lugar, que la actividad que realmente está desarrollando Uber no es la que proclama y la que defiende de servicios de aplicaciones móviles, sino que es una actividad de transporte y, por tanto, debe sujetarse a la tributación correspondiente a una actividad de transporte. Y, en tercer lugar, serían que los datos económicos publicados por Uber no serían los realmente declarados en sus cuentas anuales, sino que serían los que acabamos de mencionar, que estaríamos hablando de unos beneficios, por ejemplo, de unos ingresos en el año 2018 de 51 millones de euros con las correspondientes tributaciones. Sería de aplicación, por lo tanto, a nuestro parecer, los delitos de defraudación a la hacienda pública de los artículos 305 y 305 bis en sus modalidades agravadas, como comentaba mi compañera Leire. Adelante, Tito. Vale, pues no sé si alguien quiere preguntar algo. Si veis en la pantalla tenéis un número de teléfono. Aquí podéis, bueno, si lo preguntáis mejor con voz, pero el que no pueda porque tenga problemas o lo que sea, podéis mandar por Telegram o WhatsApp al número de teléfono que tenéis en la pantalla y os contestamos. Yo tenía una pregunta, si me permites, para los abogados. Bueno, dos. Habéis dicho que se ha presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. Me gustaría saber si es ante la Fiscalía General del Estado de Delitos Económicos, si es a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Fiscalía de Madrid en el Servicio de Delitos Económicos, porque, a ver, según creo que este tipo de delictivos sería competente la Audiencia Nacional. Por eso me gustaría exactamente saber ante qué fiscalía, porque la Fiscalía de Madrid es muy, muy amplio el concepto, cuál sería exactamente ante qué fiscalía, bueno, se ha presentado esta denuncia. Sí, enchúfate el micro. Lo siento. Se ha presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos de calle Poeta Joan Maragall 53 de Madrid, que es la que depende de la Audiencia Nacional.
Me queda claro, es ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Vale, Exacto, porque es competente para dilucidar estos hechos. claro, vale. Hemos olvidado antes, perdonad, decir que se trata la acusación que nosotros hacemos siempre, claro, con carácter presunto e indiciario, que no solamente acusamos por un delito contra la hacienda pública, sino que sería en concurso con un delito de falsedad documental, porque cada una de las autoliquidaciones que se están haciendo se trata de una falsedad documental que es el medio para cometer el otro delito, en este caso contra la hacienda pública. Pero sería un concurso de delitos, por si lo queréis saber ya más concreto y preciso. Vale. Bueno, pues pregunto yo otra Dale, cosita, dale. perdón, ya que estoy. Es a Tito, una cosa muy, muy pequeña. Claro, yo desconozco el sector del taxi. Bueno, aparte de cubrir las huelgas, desconozco el sector del taxi. Entonces, me gustaría saber el proyecto, o sea, esta entidad, asociación sectorial, es para evaluar un poco por cuánta gente está compuesta, y por diferentes entidades. Parece que no tiene nada que ver con élite. Exactamente qué es, ¿no? Es para evaluar quién ha presentado la denuncia, Vale. no otra razón. No, te lo explico rápido, es muy fácil de entender. Taxi Project nace con una forma diferente de entender la lucha más global y aprovechando la fuerza que tiene el sector del taxi para extender. Y un poco nuestro discurso siempre es decir que somos los de abajo contra los de arriba, ¿no? Entonces, para luchar contra Uber tenemos que estar los riders, tenemos que estar todo el mundo, ¿no? Es la unión de los trabajadores contra el capitalismo de plataforma. Al final Taxi Project es el que pone la primera piedra, intenta liderar pues esta unión que ya os digo que se ha internacionalizado y ya hay muchos países donde próximamente lo anunciaremos, una unión muy fuerte, prácticamente mundial, donde ya hemos cruzado el charco, estamos con gente de California, un sindicato que tiene más de 2,5 millones de afiliados, de trabajadores de plataformas, de drivers y riders, como nos gusta decir a nosotros, y donde hay gente de Francia. Bueno, estamos ahí fraguando algo muy fuerte y realmente Taxi Project es un complemento que no tiene nada que ver con la función que hacen las asociaciones que ya existen como Elite Taxi, ¿no? Y donde tiene otra visión un poco más futurista, por llamarlo de alguna manera, donde cree que los trabajadores se tienen que organizar de otra manera, actuar con profesionales como los investigadores de CONA, que creo que hacen un trabajo espectacular, y crear alianzas, como con UATAE, que está defendiendo a los derechos de los autónomos y lleva totalmente nuestra línea, o bufés de abogados como el colectivo Ronda o Boserer Abogados, que son con un enfoque más de ayudar también a colectivos sociales, ¿no? Creo que al final se trata de crear alianzas y quitarnos estigmas, sobre todo que existen dentro del sector del taxi, entre que las asociaciones, quizás en el AMB no tanto, porque aunque tenemos discrepancias, siempre hemos sabido anteponer el pues ¿cómo decirlo? Pues el objetivo por encima de las diferencias que podamos tener cada uno. Pero sí que es verdad que en el asociacionismo o el sindicalismo sí que siempre hay piques, o yo voy el primero. Taxi Project no tiene nada que ver con esto. Es un proyecto nuevo donde queremos organizar a la clase trabajadora para que aprenda a defenderse y que todos estos sindicatos se pongan manos a la obra, porque realmente lo que viene ahora es un nuevo modelo que nos quieren imponer, donde se quieren cargar todos los derechos laborales, donde estamos viendo que la nueva economía quiere imponer una nueva legislación, como siempre cuando pues todas estas empresas disruptivas, ¿no?, quieren cambiar las leyes. Nosotros lo que decimos es que ya hay unas leyes que se tienen que cumplir y que todo esto es una mentira. Y al final se trata pues de organizar esa lucha para defendernos, pero a nivel global, ¿no? Es curioso como por ejemplo, con este sindicato que tenemos contacto 2 veces a la semana, nos estamos reuniendo, estamos aprendiendo mucho de las leyes que están sacando en California, ¿no? Estados Unidos, que todos sabemos que es pues el país más liberal del mundo, existen leyes, es curioso, pero existen leyes donde
los consumidores tienen más derechos incluso que lo que tenemos aquí, ¿no? Que no se pueden romper depende de qué cosas, ¿no? Y aquí se está utilizando la información para otros fines que no tienen nada que ver. Como cuando tú abres una aplicación y empiezas a dar permisos, no saben ni lo que estás haciendo, pero eso no quiere decir que haya ciertas líneas que se deban cruzar, ¿no? Quizás nuestra visión desde Taxi Project pues es liderar y abrir más la mente a los taxistas también, porque tienen una potencia muy grande, no solo en la calle, sino de la capilaridad que tiene el taxi en el mundo entero, hasta en el pueblo más recóndito del mundo hay un taxi, ¿no? Pues sería organizar y actuar como un antilobby de los lobbies y atacar por tierra, mar y aire. Pero un poco, pues, se trata de esto. Fijaros, ¿quién iba a pensar que los taxistas iban a poner a unos hackers informáticos a hacer la ingeniería inversa a estas aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Son cosas, pues, que se salen un poco de esa idea o ese modelo de defensa que hemos tenido en los últimos años. Vale, muchas gracias. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Tito. Adelante. Hola, Tito. Soy Patricia de 404. Nada, simplemente un poco para ahondar un poco en esto último que estabas diciendo sobre esta internacionalización de la lucha entre taxistas, riders y demás. Estás comentando, pero tenéis ya acciones concretas previstas a nivel internacional de esta iniciativa que estabas comentando, que habíais previsto a nivel con gente de California, de Francia, que estabas comentando. Sí, nosotros el 25 o 26 de junio vamos a hacer una conferencia mundial donde vamos a presentar esta nueva plataforma, que ahora mismo lo que estamos haciendo es cimentar los pilares, hacer una buena estructurar las bases, ¿no? Donde el 25-26 de junio haremos una presentación, que estaréis invitados, donde estamos invitando a ministros, a catedráticos de Derecho del Trabajo, gente que sabe mucho de tecnología, para un poco y sobre todo explicar, ¿no? Cuál es nuestro proyecto real, que es que los trabajadores sean los que digan por dónde hay que luchar, cómo hay que hacerlo y aprendan a organizarse y no estemos siempre en manos de, vamos a decir, sindicatos o de personas y nosotros tan disgregados y separados, ¿no? Porque al final, fijaros lo que está pasando. Es que, en general, hasta los periodistas, todo el mundo, estamos siendo sometidos a más precariedad. Entonces tenemos que aprender a organizarnos para defendernos. Básicamente es esto, ¿no? Las líneas generales. Los detalles, pues en esta conferencia mundial que daremos, pues ya os los diremos. Pero tiene muy buena pinta. Nosotros siempre hemos sido pocos, pero siempre hemos estado convencidos. En Taxi Project somos 300 taxistas. Solo somos 300. Pero en este último año se están haciendo unos trabajos espectaculares con los medios que tenemos y esto demuestra que con muy poquito se puede hacer mucho, ¿no? Muy poquita gente organizada y convencida de un proyecto se puede hacer mucho daño a estas plataformas. Lo ha demostrado Elite Taxi, que llevó al Tribunal Europeo y le ganó a una multinacional como Uber, que en aquel tiempo estaba valorada en más de 60.000 millones de euros en bolsa. Y recogiendo con monedas conuchas conseguimos llevarlos al Tribunal Europeo y acabar con el cuento de la economía colaborativa, ¿no? Y de aquellos barros vienen estos lodos y de aquella sentencia hemos conseguido montar todo este puzzle jurídico para demostrar pues que todo este entramado societario viene de lejos ya, ¿no? Y al final nosotros estamos convencidos de que vamos a acabar con ellos. Y siendo 300, ¿eh? Imaginaros, ¿no? Si fuéramos pues 3.000 o 30.000, la ofensiva que podríamos lanzar contra esta gente. Pero estamos convencidos que lo conseguiremos. Siguiente pregunta, que si no esto va a parecer un meeting. Vale, en este caso el turno es para IP Civils de ACN. Hola, buenos días a todos. Es una pregunta, bueno, para todos o quien quiera responderla. Es si se va a ampliar la investigación hasta 2014, que es cuando Uber empezó a operar,
Y también si hay casos similares en otros países europeos, y si han prosperado las denuncias y de ser así, si estos países han tomado cartas en el asunto. Gracias. Bueno, el proyecto tiene varias fases. La primera fase ha sido este trabajo de investigación. Por eso hablaba de los recursos que uno tiene, ¿no? Somos 300 que estamos metidos en este proyecto. Si fuéramos 3000, pues hubiéramos abierto una investigación también en Francia. Creemos que en el Reino Unido hay mucha sustancia y de hecho esta red internacional que tenemos es donde estamos cruzando pues estos datos, sentencias, nuevas legislaciones. Estamos convencidos que lo que estamos denunciando en España, esta denuncia que metemos en la Fiscalía, puede tener una repercusión muy bestia a nivel europeo, porque el entramado societario y la ingeniería fiscal que están aplicando, la están aplicando en el mundo entero. Y en Europa, que es donde nosotros conocemos más las legislaciones, están haciendo exactamente, cometiendo los mismos delitos que están cometiendo aquí. O sea, al final la sentencia europea lo que dice es que hacen una actividad de transporte en todos los estados donde operan. Y que yo sepa, el que hace una actividad dentro de un estado tiene que pagar impuestos como todos los trabajadores, como todos los autónomos y como todo el mundo. Y no utilizar a Holanda como escape pues para evadir impuestos, ¿no? Entonces, en la segunda fase se amplía esa investigación, se amplía el informe de los hackers informáticos, que en esta segunda fase se está haciendo ya un trabajo de tratamiento de datos que todavía no se puede anunciar, pero esperamos tenerlo pronto y que va a ser muy potente, donde se ponen, digamos que sacamos a la luz lo que todos sabemos, pero lo enseñamos, porque yo creo que todo el mundo sabe ya estas empresas de qué pie cojean, ¿no? Al final son las mismas personas, pues esos fondos buitres que están detrás de todo, ¿no? Del tema de los alquileres, del tema de la especulación que hay con los pisos y los alquileres, que hay las empresas como Globo, ya veis el sistema de trabajo que tienen. Al final, ahora, con la pandemia, lo que hacen es pagar menos al trabajador y cobrar más a los establecimientos para tener más beneficios, ¿no? O sea, quiero decir que es que son criminales tecnológicos. Son criminales tecnológicos. Esto lo decimos alto, lo digo yo, y asumo la responsabilidad. Y lo digo en general, es lo que son, es lo que denunciamos. Y no vamos a parar, nosotros no vamos a parar hasta que acabemos con ellos, con este sistema, ¿no? Hay alguien que está en un campanario. No sé si hay alguien más. Vale, pues si no hay nadie más, yo por mí estamos listos. Y listas. Sí que me gustaría agradecer a esos 300 y 300 taxistas de Taxi Project, porque todo este trabajo, sobre todo del último año, es gracias pues a los socios de Taxi Project que están apostando convencidos de lo que se hace y ojalá se sume más gente porque este es el camino. Al final se trata de hacer alianzas y de crear estrategias y de transformarse en el tiempo en la manera de defenderse porque el mundo se está transformando, ¿no? Entonces tenemos que reinventarnos. También tenemos una parte propositiva que es, ya estamos empezando a hablar de crear una aplicación del estilo, pues podría ser como Uber o Globo, es decir, una aplicación universal donde taxistas, o sea, servicios a domicilio, servicios públicos y sobre todo el pequeño comercio que está sufriendo tanto con el COVID, podamos hacer una aplicación con datos abiertos realmente de economía, algo podríamos decir economía colaborativa, de que fomentando el consumo responsable y donde todos estemos ahí, fuera multinacionales, ¿vale? Y donde todos, el pequeño comercio, el autónomo y el trabajador, creemos y fomentemos el consumo responsable, que todo el mundo que consuma ahí sepa que ese trabajador tiene derechos, que ahí pagan impuestos en el país para sostener el estado de bienestar y que vas a tener todas las garantías pues de sanidad, de seguridad y todas las garantías. Esa es la otra parte que vendrá la tercera fase del proyecto y que esperamos pues que llegue a buen puerto. Tiene muy buena pinta, la verdad.
Así que si no tenéis más preguntas, nos tenemos que ir a hacer footing a la cocina. Vale, pues venga, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.